Buenos días, jóvenes. Estoy haciendo este video para ustedes para probar cómo funciona esta opción de reuniones en Zoom, pero por ahora les quiero hacer un video en el que no vamos a interactuar, porque lo que más me interesa en este momento es que pueda ofrecerles algunos ejemplos de un último fragmento que nosotros vamos a necesitar esta semana mejor dicho, ustedes van a necesitar esta semana para hacer su trabajo de filosofía. Y este último fragmento era un fragmento que no habíamos analizado juntos en clase, entonces esto sería como una ayuda para que a ustedes les sirva para hacer un análisis en clase. Recuerden dos cosas. La primera, que ustedes, por supuesto, no pueden copiar y pegar nada de lo que sacan de sus lecturas, ni nada de eso, pero que tampoco pueden copiar y pegar, entre comillas, que tampoco pueden tomar literalmente nada de lo que yo les diga en las clases. Por eso, esta que va a ser una mini clase sobre el último fragmento, el fragmento de Georges Bataille, sobre la idea de que el conocimiento nos destruye. Yo la he pensado como una serie de ejemplos históricos, y algunos para mí muy relevantes, de qué significaría esta idea de que el conocimiento nos destruye. Como son ejemplos, ustedes saben que los ejemplos no sustituyen a las explicaciones. Lo más importante del trabajo que ustedes tienen que hacer, que es explicar qué significa esa frase, va a quedar a cargo de ustedes. Y no pueden tomar nada de lo que yo les diga en esta clase, digamos, nada, copiar y pegar de lo que yo les diga acá. Recuerden eso. Está prohibido copiar y pegar de los textos escritos, pero está mucho más prohibido copiar y pegar de lo que les dice su profesor o cualquier otro profesor o profesora en la clase, ¿no? Vamos a pensar esta idea. El fragmento de Georges Bataille, si no me falla la memoria, dice: casi en todas partes veo explosivos que quizás no tarden en cegar mis ojos. Me río cuando pienso que esos ojos todavía insisten en buscar objetos que no los destruyan. Nadie puede a la vez conocer y no ser destruido. Es un fragmento muy poderoso y hay que interpretarlo en un sentido fuerte, y no en el sentido simplemente que el conocimiento nos modifica, sino, cuando digo en sentido fuerte, hay que interpretar en sentido fuerte de que el conocimiento nos destruye o nos puede llegar a destruir. Digo esto para que no le bajemos el precio a lo que está tratando de decir el autor. Como una primera medida interpretativa, no bajarle el precio. Si el tipo dice que el conocimiento nos destruye, pensemos qué puede llegar a significar que el conocimiento nos destruye. En esta mini clase de hoy nosotros vamos a ver 4 o 5 ejemplos de esto que es que el conocimiento nos destruye. Uno a partir de la historia mítica de Edipo, del rey de Tebas. Otro a partir de cómo un filósofo muy importante de comienzo del siglo XIX, llamado Arthur Schopenhauer, toma esa figura para pensar la filosofía. Otra, la de un lector, tal vez el mejor lector de Schopenhauer, que se llamó Friedrich Nietzsche, que es un filósofo de la segunda mitad del siglo XIX. Otra, a partir de una idea de Hannah Arendt, la filósofa política más importante del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. En realidad su obra es entre los años 50 y 70, así que digamos de la segunda mitad del siglo XX, que es una idea sobre la filosofía en relación con el horror. Y por último, una conexión de una tesis muy importante de Hannah Arendt con la dictadura argentina. Vamos al primer ejemplo que les decía: Edipo, rey de Tebas. No sé si conocen la historia, pero Edipo es un muchacho que cuando nace, un adivino le dice a los padres de Edipo
al rey Layo y a su mamá, les dice, este niño los va a destruir. Si este niño llega a saber quién es, digamos, los va a destruir. A partir de eso, sus padres deciden, cuando nace, enviarlo a otro lugar, enviarlo a que lo críe otra familia y a que este niño nunca sepa quién es. Este caso, el de Edipo, es un clarísimo ejemplo de lo que yo les había escrito ahí en el texto sobre el tema del viaje, de que la literatura nos muestra muchas veces que ciertas personas, generalmente de la edad de ustedes, adolescentes o por ahí, sienten en algún momento la picazón, la inquietud de querer salir del lugar en donde están cómodos, del lugar en donde todo fluye normalmente, donde no hay que hacer grandes esfuerzos y donde todo está dado y todo se puede dar por sentado, digamos. Edipo es un clarísimo ejemplo de un pibe que a la edad de ustedes, a los 16, 17 años, empieza a sentir una inquietud, y esa inquietud es tal vez la más grande de las inquietudes que puede sentir un ser humano, porque él lo que quiere saber es quién es, qué es él, y sobre todo quién es. Cuando intenta saberlo por boca de las personas que lo criaron, estas personas se asustan porque notan que ya ha iniciado en Edipo esta inquietud, y esa inquietud es imparable. Hay un adivino que le dice a Edipo que lo peor para él sería descubrir realmente quién es. ¿Por qué le dice esto? Porque Edipo, cuando se va de su casa, se va del lugar donde estaba cómodo, tranquilo, con sus padres adoptivos que eran amorosísimos y que le daban todo lo que él necesitaba, cuando él se va de esa casa, en un cruce de caminos se encuentra con un tipo que lo provoca. Edipo se pelea con este tipo y lo mata. Después Edipo sigue en su camino y se encuentra con una ciudad donde hay una reina que la ve y dice, bueno, me gusta la reina, me gusta la de blanco, ¿no? Y, para decirlo de una manera educada, yace con la reina, se acuesta con esta reina en sucesivas ocasiones. ¿Y cuál es el tema con Edipo? Que finalmente, de tanto indagar, se encuentra con que esa mujer con la que se acostó es la mamá, y el tipo que él mató en un cruce de caminos era el papá. ¿Por qué Edipo tenía que averiguar quién era él? Y en todo caso, ¿por qué Edipo tenía que averiguar? Porque en la ciudad de Tebas se había desatado una peste. Miren, como tenemos nosotros ahora una peste, en la ciudad de Tebas había una peste y lo que tenían que hacer era buscar de dónde venía esa peste. La peste venía de los actos sacrílegos de Edipo, y por eso lo peor para él era descubrir quién era. Él creía que era una cosa, creía que era un rey poderoso, feliz, acostándose con la mujer que le gustaba y teniendo hijas maravillosas, y terminó dándose cuenta que había matado a su padre, se había acostado con su madre y había traído con eso la peste a Tebas. Entonces, para Edipo, efectivamente, descubrir quién era, conocer, digamos, lo destruyó. Edipo se termina arrancando los ojos con un broche de oro de un vestido de la mujer, de la madre, digamos, la madre amante que había tenido, y esa es más o menos la historia de Edipo. Vamos al segundo ejemplo. Arthur Schopenhauer, filósofo del siglo XIX, del comienzo del siglo XIX. La obra más famosa de Schopenhauer, esta. Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. 2 volúmenes. Libraco de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, ¿qué dice? Dice, el filósofo
El verdadero filósofo tiene que ser como Edipo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que buscar el conocimiento aunque el conocimiento lo destruya. O mejor dicho, tiene que buscar el conocimiento aunque lo que encuentre con ese conocimiento sea algo completamente inconveniente, completamente molesto, completamente doloroso. Digamos, el filósofo tiene que buscar el conocimiento aunque destruya todo y aunque se destruya él mismo. Les decía hace un rato, y vamos con el segundo ejemplo, Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de la historia, y sin duda el filósofo que, para los que estudiamos esta disciplina, podríamos decir, abre el siglo XX. Friedrich Nietzsche. A ver si tengo una foto por acá. Bueno, tengo fotitos chiquitas de Friedrich Nietzsche. Pero es este señor, a ver si la cámara lo toma, es este señor de bigotitos. Este señor que siempre se nos muestran fotos de bigotes gigantes que le tapaban toda la cara. Ese es Friedrich Nietzsche. ¿Qué es lo que dice Nietzsche en una carta que le manda a la hermana en la época en la que él lee a Schopenhauer justamente? Él le manda una carta a la hermana y en esa carta le dice, mirá, si nosotros queremos sentirnos bien, si nosotros queremos estar bien, nos conviene buscar consuelo, digamos. Pero si nosotros queremos comprender la realidad, tenemos que buscar conocimiento. ¿Cuál es la mala noticia? Que esos dos caminos, el del consuelo y el del conocimiento, son dos caminos que no se tocan. De un lado el camino del conocimiento, de otro lado el camino del consuelo. No se tocan. Si buscas consuelo, genial. Abrazás una religión o cultivá tu jardín, lo que sea que te haga feliz y que te dé consuelo. Si buscas el conocimiento, no esperes consuelo. No esperes consuelo. Eso le dice Nietzsche a su hermana en una carta. Y ahí hay una cosa muy poderosa que me parece que la mejor manera de verlo es en nuestro cuarto ejemplo. O sea, tenemos primero Edipo, segundo Schopenhauer retomando la figura de Edipo, tercero Nietzsche diciéndole esto a su hermana en la época en la que Nietzsche lee a Schopenhauer, y cuarto Hannah Arendt, la filósofa política más importante del siglo XX. A ver si encuentro una foto y les puedo compartir la pantalla. Déjenme ver. A ver. Hannah Arendt. A ver si encuentro la... Estoy buscando una foto linda de Hannah Arendt. Perdonen que me fui. Share screen. Acá, genial. Acá nos dice... Acá me dice lo que yo estoy compartiendo. Ténganme paciencia, pues estoy aprendiendo a manejar esto. A ver... Ah, esta foto con el cigarrillo es maravillosa. A ver si se está abriendo. A ver. Después yo voy a chequear a ver si les compartí efectivamente la foto o no. Porque acá me dice cualquier cosa el aparatito este. Pero bueno, Hannah Arendt, acá con su cigarrillo, 1906-1975. ¿Qué dice Hannah Arendt? Y esto es lo más importante. Lo que dice Hannah Arendt es, ella tiene un tipo que considera un maestro, se llamó Karl Jaspers, y que había escrito que el origen de la filosofía era el asombro. Es una cosa que lo habían dicho los griegos, pero Jaspers en el siglo XX lo repetía mucho.
¿qué es lo que le dice Hannah Arendt a Karl Jaspers, a este maestro de ella? Ok, el origen de la filosofía siempre se consideró que debía ser el asombro de que la realidad sea de tal manera y no de tal otra, digamos, el asombro de que hay algo y no más bien nada, el asombro, digamos, un asombro es una de las vías de inicio de cualquier meditación filosófica. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Hannah Arendt? Dice Hannah Arendt, pensadora judía, que se tuvo que exiliar en plena Segunda Guerra Mundial para no caer en un campo de concentración, se fue a Estados Unidos, a Chicago, a la New School de Chicago, emigró con un montón de pensadoras y pensadores a Estados Unidos, y vivió tratando toda su vida de comprender el fenómeno del totalitarismo, tratando de comprender toda su vida cómo había sido posible los crímenes más atroces del siglo XX, que son crímenes políticos, crímenes organizados, crímenes racionales, crímenes diseñados con mucha precisión, con mucha frialdad también. Entonces, ¿qué es lo que dice ella frente a esta clásica fórmula de que el origen de la filosofía es el asombro? Dice ella, el siglo XX tal vez nos ha enseñado que el origen de la filosofía, más que el asombro, debe ser el horror. El horror respecto de aquello de lo que somos capaces los seres humanos, ¿no? Esta es una época en donde también tal vez estemos pensando eso, ¿no? Pensar a través del horror, y el horror sobre todo de descubrir quiénes somos, ¿no? Así como Edipo descubre quién es y se arranca los ojos porque no tolera eso, nosotros tal vez si descubrimos quiénes somos, eso puede llegar a ser algo un poco insoportable. Pero bueno, Hannah Arendt es conocida sobre todo en el terreno de la filosofía política porque ha formulado una de las tesis más originales y más profundas de toda la historia de la filosofía, me arriesgo a decir, no solo de la filosofía política, que es lo que se llama como la tesis de la banalidad del mal. ¿Qué es lo que dice básicamente esa tesis? La voy a resumir muchísimo, pero creo que lo van a entender. Dice que las personas que han sido responsables de los más atroces crímenes políticos, como por ejemplo el exterminio en los campos de concentración de la Alemania nazi, sería un error pensar que esas personas son algo así como monstruos o seres enfermos o seres especialmente sádicos o desviados, y que más bien lo que hay que pensar es que esas personas son espantosamente normales, que esas personas son espantosamente comunes y corrientes, espantosamente ordinarias, espantosamente banales. ¿Qué dice la tesis de la banalidad del mal? Que no hacen falta monstruos o sádicos o locos o psicópatas para hacer funcionar una maquinaria como la de los campos de concentración, sino que lo que hace falta son buenos empleados, empleados obedientes, tipos y tipas más bien formados por la línea de montaje de una empresa, por el fordismo, digamos, de cada uno cumplir una parte de una tarea que no comprende del todo, pero uno cumple esa parte repetitivamente, rutinariamente, y reflexivamente, pues no se pregunta por qué está haciendo lo que está haciendo. Ese tipo de persona es la más útil para hacer funcionar una maquinaria asesina como la de los campos de concentración, mucho más que un ejército de sádicos, depravados o locos que sabemos además que son una inmensa minoría en cualquier sociedad, y que lo que más existe en las sociedades es gente ordinaria, gente común y corriente, el buen vecino, digamos. ¿Quién es el que puede hacer funcionar una máquina como la de los campos de concentración en la Alemania nazi o la de los centros? Uno de los capítulos del libro de Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal. Adolf Eichmann era el tercero o cuarto en la línea de responsabilidades del Tercer Reich, por debajo de Hitler.
uno de los capítulos de ese libro justamente se llama de cómo el criminal del siglo es un buen padre de familia, o al revés, de cómo un buen padre de familia es el criminal del siglo. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Cuál es el horror en esta tesis de Hannah Arendt? ¿Cuál es el horror para nosotras y nosotros, personas que vivimos en sociedades modernas, civilizadas, tolerantes, democráticas? ¿Cuál es el horror? Y que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en esa clase de sociedades y que hemos sido educadas y educados en esa clase de sociedades, somos tal vez las personas más aptas para hacer funcionar una maquinaria como la que fue en su momento la de la Alemania nazi, o como la que fue en su momento, hace muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, la de los centros clandestinos de detención y todo lo que los rodeaba aquí en Argentina, en la última dictadura entre 1976 y 1983. ¿Cuál sería el horror de esta tesis de Hannah Arendt? Que, por ejemplo, nosotras y nosotros aquí en Argentina podríamos tener la tentación, para sentirnos mejor como sociedad, de pensar: nosotros no tenemos nada que ver con ese pasado. Las personas que hicieron funcionar los centros clandestinos de detención en Argentina eran monstruos, ¿no? No eran o algo más o algo menos que seres humanos, no eran seres humanos como nosotros. Y la mala noticia que nos da la tesis de Hannah Arendt es que no somos muy distintos de esos que hicieron funcionar el terror en Argentina, que de algún modo somos ellos, o que de algún modo ellos son nosotros, porque fueron criados, nacidos y educados en esta sociedad y no en otra, no bajaron de un plato volador ni vinieron del infierno, sino que asistieron a nuestras escuelas, vivieron en vecindarios en los mismos que vivimos nosotros, se formaron en una cultura que más o menos es la misma que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el horror? ¿Cuál es el conocimiento que nos destruye si queremos pensar con cierta seriedad la dictadura en Argentina? Y lo que por ahí nos destruye es que si nos hemos creído que éramos algo muy distinto de la sociedad que produjo ese horror, si nos habíamos creído que ya no teníamos nada que ver con esa sociedad, y la mala noticia es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que sí, tenemos mucho que ver con esa sociedad, de que esa sociedad es la nuestra, de que en parte la frase nunca más que una declaración que se cumple por su mera enunciación, es una tarea, y la tarea justamente es estar atentas y atentos a que cualquiera de nosotros, de nosotras, de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, es una candidata o un candidato ideal para hacer funcionar una maquinaria en donde se destruya todo lo más digno de la condición humana. Por supuesto que estas maquinarias no empiezan a funcionar por arte de magia ni porque cae un rayo. Son procesos políticos, históricos, son complejos, pero la parte que a nosotros nos toca, que no es ni la parte jurídica ni la parte propiamente del proceso histórico en su detalle, sino la parte filosófica de tratar de comprender cómo fueron posibles ese tipo de acontecimientos. En esa parte que a nosotros nos toca, lo que nos toca es reflexionar sobre la condición humana, y en esa reflexión sobre la condición humana nos encontramos con esto. Las personas que hicieron funcionar esos horrores fueron seres humanos comunes y corrientes, seres humanos ordinarios, seres humanos banales. Quiero decir, eran personas que trataban probablemente bien a sus mascotas, a sus familias, a sus vecinas y vecinos, personas que probablemente iban a la iglesia, probablemente eran consideradas simpáticas por el resto de las personas con las que se cruzaban en la calle.
Y ese ser humano completamente normal, completamente sano, digámoslo así, ese es el ser humano que hace funcionar el horror, no los monstruos, porque los monstruos no existen o son demasiado pocos para hacer funcionar una maquinaria tan grande. ¿Se entiende? Aquí tenemos 5 ejemplos de cómo el conocimiento nos puede destruir, digamos. El ejemplo de Edipo, cómo Schopenhauer retoma la figura de Edipo para pensar la filosofía, para darle una tarea a la filosofía, una obligación ética, podríamos decir, a la filosofía, cómo Nietzsche lee a Schopenhauer y en función de eso le dice lo que le dice a su hermana, el conocimiento va por un lado, el consuelo va por el otro, si buscas conocimiento no esperes consuelo, cómo Hannah Arendt piensa que la filosofía a partir del siglo XX tiene que empezar por el horror y no por el asombro, y cómo la tesis de Hannah Arendt, este sería el 5º punto, la tesis de la banalidad del mal, de algún modo nos destruye a nosotros como sociedad argentina en esa pretensión de que nosotras y nosotros éramos mejores, éramos diferentes, ya habíamos dejado atrás todo eso o no teníamos nada que ver con todo eso. Tenemos mucho que ver con eso, no lo hemos dejado atrás y justamente si no queremos que eso vuelva a repetirse, tenemos que hacernos cargo todo el tiempo de que eso somos nosotros, de que nosotros también somos eso. Bueno, les dejo un saludo, no quiero hacerlo más extenso, nos vamos a estar encontrando por acá o nos vamos a encontrar ya interactuando, pero este era un video de prueba y una forma también de colaborar con que ese fragmento que no habíamos visto, el de Georges Bataille, puedan tener ustedes, aunque sea 5 ilustraciones o 5 obstrucciones para pensarlo mejor. Les mando un beso grande y cuídense mucho y nos estamos viendo.